Ok. Bien, vamos a ir redondeando la parte de continuidad. No voy a terminar todo hoy, pero me va a quedar muy poquito para la clase del lunes y ya vamos a estar entrando en el tema de derivadas de funciones y lo que es el cálculo diferencial integral propiamente dicho. Sí, entonces, recordemos habíamos estado estudiando en las últimas clases funciones definidas en un intervalo cerrado, ¿sí? Y continuas, y teníamos un montón de resultados referidos a funciones en ese contexto. ¿Sí? Entonces, lo último que probamos la clase pasada, a ver si lo último que probamos fue lo siguiente, fue el teorema de que si f es continua en un intervalo cerrado, entonces es integrable. ¿Sí? Entonces, esto fue lo que probamos, el resultado que probamos la clase pasada, es que si yo tengo una función f de un intervalo cerrado a un intervalo abierto, ¿sí? Si es continua, entonces es integrable. F continua implica f integrable en AB. Sí, lo cual me amplía enormemente el conjunto de funciones integrables. Esta función que sea continua, por más irregular que sea, siempre que sea continua, yo sé que es integrable. Sí, hay funciones que son sumamente irregulares, que aparecen en la práctica. De hecho, cuando uno en física describe, por ejemplo, el movimiento, lo que se llama el movimiento browniano, en el tiempo, cómo se mueve una partícula en un líquido, una partícula muy chiquita, aparecen ahí trayectorias que no son continuas, pero son sumamente irregulares. Sin embargo, la función es integrable en cualquier intervalo de tiempo. ¿Sí? Pero no vamos a meternos en eso. Lo que hay que tener cuidado, sí, es que siempre uno esté seguro de trabajar en el contexto de intervalos cerrados. Porque, ¿qué pasa? Si uno trabaja en intervalos continuos, ese resultado no es cierto. A modo de ejemplo, un ejemplo que ya hemos visto, si yo trabajo si yo trabajo en el contexto de intervalos abiertos, ese resultado no es cierto. No sé si dije eso o dije otra cosa. Consideremos la función 1 sobre t, que es una función continua, y considerémosla, bueno, en cero no está definida, pero considerémosla en los t positivos, o sea, con t en el intervalo abierto, 0 más infinito. O sea, es una función que está definido, la restringo a los valores estrictamente positivos. ¿Sí? Entonces, esa función, si uno hace la gráfica, que ya la hemos hecho un montón de veces, es una función que cuando t va con valores muy grandes, me voy acercando a 0, y cuando t tiende a 0, arbitrariamente cerca de 0, esa función se va al diablo, porque 1 sobre 0 se va a valores cada vez más y más grandes. O sea que esa es una función que acá se va para, cuando t es muy grande se va a 0, y cuando me acerco a 0 se va a infinito. Entonces, no solamente no es acotada en el intervalo por lo cual no puedo hacer yo la construcción de Riemann, sino que además se puede ver que el área, si uno pudiera definir de alguna manera el área que hay acá abajo, esa área, que de hecho se puede definir, ya veremos cómo, es arbitrariamente grande, o sea, no está acotada. ¿Vamos? Pero esta función f no es integrable, aunque sí es continua. ¿Sí? O sea, es continua, perdón, f es integrable, vamos a escribir por acá, f es integrable, f continuo, me acabo de tomar una pastilla, por eso estoy medio tonto, más que de costumbre. F continua en el dominio de definición, pero no es integrable. Estamos en el dominio extenso. O sea, como le decía recién, no solamente que no es acotada, porque no puedo hacer por lo tanto la construcción de Riemann, sino que si yo pudiera aproximar de alguna manera, tuviera una técnica para ver cuánto mide el área esta que yo pinté de rojo, esa área se va a infinito. Eso ya lo vamos a ver un ratito. Lo que sí se cumple
es que esta función es localmente integrable, que esta noción no sé si la definimos anteriormente, pero que una función sea localmente integrable significa que yo agarro cualquier intervalo cerrado acá, lo fijo, yo restringo la función a un intervalo cerrado y la función sí es integrable. ¿Sí? Entonces, ese tipo de funciones son las que se llaman funciones localmente integrables. La definición es la siguiente. Definición. Decimos que f, ahora definir en un intervalo cualquiera, puede ser abierto, semiabierto, cerrado, de tamaño infinito, etc. ¿No? Esto acá es un intervalo cualquiera. Decimos que f es localmente integrable. Déjenme que escriba la definición y la discutimos. Si para todo intervalo cerrado que está contenido en el dominio de definición de f, se cumple que f es integrable. Es una idea bien sencilla, ¿no? Recuerden lo siguiente, cuando uno habla en general, de localmente integrable, localmente continua, se refiere a una parte local, que puede ser chiquita o más grande, o en este caso de tamaño arbitrario, pero siempre que esté acotada por dos cosas. O sea, es algo local. Uno tiene la definición de la función f, que está definida en un intervalo i, en el ejemplo anterior, que es 0 más infinito, donde ahí la función no es integrable, en ese intervalo no es integrable, pero sí es localmente integrable, en el sentido de que si yo agarro cualquier intervalo acotado a b, que esté contenido en el dominio de definición de f, pero que sea un intervalo cerrado, la función en AB sí es integrable. Entonces, esa es la definición de funciones localmente integrables, y lo que se cumple, esperen que ya veo que me han hecho una pregunta. No. Solamente tiene que ser integrable. O sea, el caso de que sea continua ya lo vamos a comentar ahora. ¿Sí? Pero yo puedo tener una función a trozos. Esta función, de hecho, podría ser una función discontinua, que por acá valiese una cosa y que acá tuviese otro valor, no importa. Y sería una función que no es integrable porque tengo problemas ahí en el cero. No hace falta que sea continua en el intervalo. Recordemos que la noción de que sea integrable las construcciones de Riemann están hechas por funciones acotadas. Si hay funciones que no son continuas y sin embargo son integrables. Acá lo que yo estoy diciendo es que es localmente integrable si se cumple que es integrable en el intervalo AB. No estoy diciendo nada de la continuidad. Esta es la clase 25. No estoy diciendo nada de la continuidad. Entonces, volviendo al ejemplo, con esto vemos, si volvemos al ejemplo, en el ejemplo tenemos que f de t igual a 1 sobre t no es integrable en el dominio de definición 0 infinito. Son sutilezas que hay que tener en cuenta. En el dominio donde la estoy considerando, que es 0 infinito, pero sí es localmente integrable. Pero sí es localmente integrable. Integrable en ese intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese intervalo donde está definida f, cualquier conjunto intervalo cerrado que yo tome, f ahí sí es integrable. Y en efecto sabemos calcular la integral. ¿Sí? Es lo que estoy diciendo acá, ¿no? F es localmente integrable, ahí debería decir en el intervalo de definición, ¿no? O sea, en el intervalo I, sí, para todo subconjunto cerrado, AB, para todo intervalo cerrado en I, se cumple que F es integrable en ese intervalo. Entonces,
La f de t, 1 sobre t, no es integrable, pero sí es localmente integrable, porque en efecto recuerden ustedes lo siguiente. Recuerden ustedes cómo puedo calcular yo la integral entre a y b de f de t de t. Perdón, estoy mareado, en serio. Discúlpenme que voy a cometer, si cometo errores más de la cuenta, pero estoy en un estado no óptimo. O sea, yo ahora tengo el intervalo AB. ¿Se acuerdan la función 1 sobre t, cómo se calculaba la integral esa? Que habíamos visto que me definía una función importante, que era la función logaritmo. ¿Sí? Exactamente. Lo que yo tengo que hacer acá es integral. Estoy considerando a y b estrictamente positivos y a menor que b, obviamente. ¿No? Estoy en esa región. Entonces, lo que puedo hacer yo acá es, esto es lo mismo que poner la integral entre 1 y b de 1 sobre t de t, esto ustedes ya lo saben, menos la integral entre 1 y a de 1 sobre t de t. ¿Sí? Simplemente lo que hice es, le agregué el 1 ahí, porque el logaritmo estaba definido, el logaritmo de x tenía que ver con la integral entre 1 y x de 1 sobre t de t. Entonces agrego ahí el 1 y uso aditividad de los intervalos. Observen que este menos acá, si yo cambio el orden de a con 1, me queda que justamente la aditividad de los intervalos, me queda la integral entre a y b de 1 sobre t de t. Y también con la primitiva, lo que pasa es que todavía no hemos hablado de la primitiva, eso lo vamos a hablar cuando veamos el teorema fundamental del cálculo, exactamente. Entonces, esto acá es lo que habíamos llamado por definición el logaritmo de b, y esto acá es lo que habíamos llamado, es por definición el logaritmo de a. O sea que la integral de esa función es justamente el logaritmo de b menos logaritmo de a. O sea, el logaritmo evaluado en los extremos del intervalo de definición, la resta, logaritmo en el extremo superior menos logaritmo en el extremo inferior. Y fíjense ustedes qué pasa, porque ustedes me pueden decir, bueno, pero esto me permite de alguna manera ver cuál es el área abajo de esta curva. Hablando en términos de área, no de integrales, porque recordemos que para definir integrales yo tengo que trabajar con funciones acotadas, pero yo puedo decir, bueno, yo podría construirme de una manera aproximada un área de esa función. ¿Cómo lo haría? Y por ejemplo, me puedo tomar un numerito acá muy cerca de 0 y un intervalo y un numerito acá muy grande y considerar ese nuevo intervalo a tilde, b tilde, donde yo ahí sí sé que la función es integrable. Pero lo que pasa es que si yo hago eso, si el numerito a, el extremo inferior, se va acercando a 0, ¿qué pasa con esto que tengo acá? Con esto que tengo acá. Con esto que tengo acá. Si a tiende a 0, ¿a qué se va? El logaritmo de 0. Recordemos que el logaritmo de 0, ¿se acuerdan cómo era la gráfica? Era, no digo, el logaritmo de 0 no existe. Quiere decir, pero ¿qué pasa si yo me acerco a 0? El logaritmo era una cosa como esta. Una cosa como esta. O sea, para este lado se va a más infinito y para este lado se va a menos infinito. O sea que el logaritmo de a va a menos infinito cuando a tiende a 0. Y por otra parte, el logaritmo de b cuando b tiende a infinito, esto se va a más infinito cuando b tiende a más infinito. O sea, fíjense que esto, si yo hago ese argumento de tomar un numerito a muy cercano a 0 y un numerito b tan grande como quiera, en donde yo sé que ahí es integrable, pero ¿qué pasa? Las integrales que voy a obtener van a ser algo muy grande acá, de hecho algo que se va a infinito a medida que me voy más y más y más a la derecha, menos algo muy grande. O sea, voy a tener algo así como, permítanme el abuso de notación, voy a tener algo así como más infinito, menos infinito. O sea, voy a tener infinito, 2 veces infinito. ¿Sí? Estoy hablando, abusando de la notación. Quiero decir que si yo hago esta aproximación de considerar un intervalo cerrado, pero que esté acá arbitrariamente cerca de 0 y acá tan grande como yo quiera, la integral que sí existe me va a ir dando cada vez cosas más y más grandes. O sea que la integral esa, el área, lo que sería el área bajo la curva, es algo que no está ni siquiera acotado. ¿Estamos? No está acotado. Por eso uno dice que no existe, digo, podrían decirme, la integral es infinito. Bueno, pero hay que tener cuidado cuando uno dice esas cosas porque el infinito no es un número real. Bien, lo que sí es cierto es que yo fijo un intervalo y tengo la integral bien definida. Si al lado izquierdo lo voy acercando cada vez más a 0
y al lado derecho lo voy acercando cada vez más a valores cada vez más y más grandes, el área que me va quedando ahí abajo se va haciendo cada vez más y más y más, y más grande sin límite alguno. Por eso la función esta no es integrable en esta región, además de que no es acotada y que no puede usar la construcción de Riemann, ¿no? Esta es una interpretación más intuitiva. Pero sí lo que se cumple, ya que estábamos hablando de continuidad, ¿qué pasa si yo ahora tengo una f que es continua en un intervalo i cualquiera? Esta noción de, sí, en un intervalo cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora como corolario de lo que vimos anteriormente? Corolario del teorema que escribí hace un ratito. Fíjense que acá, en la definición de localmente integrable, no uso en ningún momento no uso la noción de continuidad. Solamente estoy diciendo que es localmente integrable si la función es integrable en cada uno de los intervalos cerrados que yo tome. Cualquier intervalo cerrado que yo tome contenido en i es integrable. Puede que no sea continuo, puede ser una función escalonada, puede ser cualquier cosa. ¿Estamos? Pero acá no usé la continuidad. Por otra parte, la clase pasada habíamos probado este resultado, que si es continua, es integrable en un intervalo cerrado. Bueno, ahora combinemos las dos cosas. ¿Qué pasa si yo ahora tengo una función continua en un intervalo cualquiera? Entonces, consideremos una f que va de i a r, donde este i ahora es un intervalo cualquiera. Y ahora sí, supongamos que f es continua. ¿Cuál es la conclusión? O sea, el intervalo es cualquiera, puede ser un intervalo abierto, puede ser 0 más infinito, y yo sé que la función es continua. ¿Qué pasa si yo me restrinjo a cualquier intervalo cerrado de la forma AB contenido en R? ¿Qué pasa si yo me restrinjo a cualquier AB contenido, perdón, en el intervalo de definición de F? Si yo me restrinjo ahí, como ahí yo sé que la función es continua, porque es continua en todo el dominio de definición, en particular F es continua acá, F es continua acá. Vimos en el teorema de la clase pasada que enuncié al principio que si f es continua, entonces es integrable. O sea que una función que sea continua, todavía no terminé de escribir el corolario, por eso dejé un espacio. O sea que si yo tengo una función que es continua en un intervalo cualquiera, yo sé que para cualquier subconjunto, para cualquier intervalo cerrado que yo tome dentro de I, es integrable. Por lo tanto, es lo que se llama localmente integrable. Entonces, si f es continua, entonces f es localmente integrable. Estamos poniendo una condición más fuerte que la que habíamos puesto hace un rato. Hace un rato dimos la definición de lo que era el concepto de localmente integrable. Yo decía, f es localmente integrable si en cualquier intervalo cerrado que yo tome, contenido en el intervalo de definición de f, es integrable. Bueno, en particular, si yo sé que la f es continua, pongo más hipótesis, saco como corolario que f es localmente integrable. ¿Por qué? Porque ya sabemos que para cualquier intervalo cerrado que yo tome contenido en i, la función es integrable. Si es continua, es integrable. O sea que la continuidad me garantiza de que en cualquier intervalo que yo tome cerrado, la función es integrable. O sea, es en el dominio de definición entero, es lo que se llama localmente integrable. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una definición que nos había quedado pendiente. O sea, no confundir integrabilidad, el concepto de integrabilidad con el concepto de integrabilidad local, porque son dos cosas bien diferentes. Una función puede ser no acotada y por lo tanto no integrable, o sea, no puede hacer las construcciones de Riemann, pero sí, si yo me restringo a un intervalo cerrado, sea integrable. Entonces puede ser localmente integrable. Localmente integrable, claro, siempre cuando yo digo, quiero decir que para cualquier intervalo cerrado que yo tome, es integrable. Esa es la noción de localmente integrable.
Asíntotas, no, asíntotas, no definimos eso. O hablamos, sí, de más, menos, infinito. Asíntotas es algo, es el comportamiento que tiene la función, o bien cuando yo me acerco con x a más, menos, infinito, o bien cuando yo me acerco con x a un punto en donde la función diverge. Esas son las asíntotas. No hablamos de eso en realidad. Bien, quiero decir, son conceptos que acostumbran a manejar, porque son conceptos diferentes. El concepto de continuidad es un concepto clave en el curso. Si uno se restringe a funciones a intervalos cerrados, hay un montón de propiedades buenas. Tengo el teorema de Bolzano, el teorema que se alcanza, que está acotada, el teorema de Weierstrass, que me dice que se alcanza el máximo y el mínimo, tengo el teorema de que es integrable, etc. Pero cuando yo levanto la restricción de que el intervalo que estoy considerando, el intervalo de definición de f, es cerrado, ahí ya tengo que tener un poquito de cuidado. ¿Sí? Ahí ya tengo que tener un poco de cuidado. Hay que ver, entonces lo que estamos viendo es, si a mí me dan un intervalo cualquiera, estoy analizando qué pasa en cualquier subintervalo cerrado contenido en ese intervalo. Si se cumple que para cualquier intervalo cerrado que yo tome, la función es integrable, entonces digo que es localmente integrable. Aun cuando sobre el conjunto entero no sea integrable, no puede aplicar la construcción de Riemann. Pues la función se me puede ir al diablo, como la 1 sobre t. ¿Está claro? Exactamente, Nahuel, exactamente. El tema de la integrabilidad, lo que sí ya sabemos, estamos dando condiciones que me garantizan que algo sea integrable. Y una de las condiciones es que sea continua en un intervalo cerrado. Esa es una de las condiciones. Hay otras condiciones mucho más débiles, por ejemplo, que sea continua a trozos. Una función que sea continua a trozos, como esta, que acá valga esto, que para acá salte a esto, que para acá salte a esto, que para acá salte a esto, también es integrable en el dominio de definición AB. ¿Estamos? Porque yo la separo en pedacitos y en cada uno de esos pedacitos la función es continua, por lo tanto yo sé que acá es integrable, 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 por lo tanto es integrable en todo el intervalo AB. ¿Sí? Pero eso se resuelve, como es un corolario de lo que acabamos de ver, del teorema de integrabilidad para conjuntos cerrados. ¿Puede ser localmente integrable en todo el intervalo de definición? Claro, claro, Gabriel, justamente la función 1 sobre t no es integrable, acá está, no es integrable en el dominio de definición, pero sí es localmente integrable. Porque cualquier intervalo cerrado que yo tome, yo sé que la integral de la función 1 sobre t es el logaritmo, la diferencia de los logaritmos entre los extremos. ¿Sí? Es más, vamos a ver, ya lo vimos, creo que desde acá salen cosas como la continuidad del logaritmo, que la veremos en la clase siguiente, y la continuidad, bueno, de la inversa del logaritmo, que es la exponencial, pero eso lo vamos a dejar para la clase que viene, para terminar de cerrar el tema de la continuidad. Lo que quiero dar ahora es un teorema muy interesante. La clase de hoy me parece que va a ser más corta que lo usual, porque es más, le voy a dejar algo como ejercicio y después lo discutimos. Porque después tengo que ver la muestra tengo que ver unos parciales, unos reclamos, así que vamos a terminar un ratito antes, muy probablemente. Estoy grabando, está. Entonces, lo que queremos ver ahora es lo que se llama... Hay un montón de teoremas de valores medios en la vuelta, y ya de hecho, cuando estudiemos derivadas vamos a ver teoremas de valores medios. La palabra valor medio va a aparecer un montón de veces cuando veamos las aproximaciones de funciones complicadas por polinomios, también va a aparecer esa cuestión. ¿Sí? Pero de lo que quiero hablar ahora es de lo que se llama el teorema de valor medio para integrales. Eso es antes de escribirlo, o sea, de lo que quiero hablar ahora es teorema del valor medio para integrales. Lo pongo entre paréntesis porque antes de enunciar y demostrar el teorema, tengo que hablar de lo que significa el valor medio, ¿sí? Para integrales. Entonces, esto ya vamos a escribir un ratito el teorema. Olvídense del teorema. Yo lo que me quiero concentrar ahora en qué significa el valor medio de una integral.
qué significa el valor medio de una integral. En eso me quiero concentrar. ¿Sí? Y después que tenga la idea intuitiva y la definición de lo que es el valor medio, enunciaremos el teorema del valor medio para integrales y lo probaremos. La prueba es muy, muy sencilla. Lo importante es entender qué significa el valor medio. Bien, por lo menos para integrales. Insisto, hay un montón de partes en donde aparece la idea de valor medio. La idea de valor medio está asociado con la idea de promedio. ¿Sí? Ustedes ya saben lo que es un promedio. Por ejemplo, vamos a hacer vamos a hablar sin rigor. Vamos a hacer una construcción intuitiva al estilo de los físicos. Un jet lag ahí impresionante. Vamos a hablar, permítame por un segundo hacer física, es decir, ir de la intuición hacia la definición formal. En lugar de hacer matemática, que es ir de la definición formal a la serie de resultados que salen y que concuerdan con nuestra intuición, aunque eso es una trampa, porque en realidad los matemáticos primero usan la intuición antes de antes de dar las definiciones y antes de dar los axiomas y después prueban los resultados. Pero bueno, permítanme volver acá unos siglos para atrás y dar la idea de lo que es el valor medio. Bien, supongamos que yo agarro el grupo de estudiantes que están siguiendo esta clase, que hoy son poquitos, no, 50, bueno, 60, 50. Y supongamos que yo quiero medir sus alturas, me interesa estudiar la altura promedio. O sea, la función que voy a usar, que voy a considerar, es algo así, entre paréntesis le llamo, función altura. ¿Sí? Altura en las unidades que quieran, en metros, en centímetros, en milímetros, en las unidades que ustedes quieran. Y supongamos que yo agarro y los pongo a todos los estudiantes, los ordeno. Por ejemplo, por orden de cédula o por orden de apellido. Entonces tengo el estudiante 1, el o la estudiante 2, el o la estudiante 3, etcétera, etcétera, hasta que tengo acá el o la estudiante n. Y agarro y los pongo contra la pared y les hago una rayita de la altura que mide. Entonces, este acá mide por acá, este mide por acá, este mide por acá, es más alto, este mide por acá, es más bajito, este mide por acá, yo qué sé. ¿Por qué me salen? A veces las rayas también, automáticamente, y a veces no, no lo sé. Uno mide por ahí y el otro, qué sé yo, medirá por ahí. ¿Estamos? Entonces, yo estoy midiendo las alturas de los estudiantes. Entonces, permítanme simplemente, decir, yo acá estoy poniendo, simplemente para cambiar la notación, en lugar de llamarles 1, 2, 3, 4 hasta n, permítanme usar la vieja y querida notación del x. A este le voy a llamar x1, a este punto, a este le voy a llamar x2, a este le voy a llamar x3, a este le voy a llamar etcétera, y a este punto le voy a llamar xn. ¿Cierto? O sea, si bien los puse en los naturales, permítame, para después que la generación sea directa, decir que esto está colocado en el punto x1, este está en el punto x2, en el punto x3, en el punto xn. O sea, para cada uno de esos puntos, el x2, Facundo el x2. ¿Altura cuánto? 1,70. Bien. ¿Quién quiere ser el x4? Nadie quiere. Sofía, ¿qué pasa? Bueno, estamos ahí. El 4 es el miñón, eso mismo. Vamos entonces. Entonces, supongamos que yo les pongo nombre. Entonces, ¿cómo? Yo digo, bueno, ¿cuál es la altura promedio? ¿Cómo hago yo para calcular la altura promedio? O sea, la altura media o altura promedio o promedio de alturas, o valor medio en general. Es la misma cosa. Cuando estamos hablando en el contexto de valores finitos, o sea, de valores discretos, y después en un ratito vamos a pasar la noción al caso continuo, o sea, al caso de integrales, de funciones continuas. ¿Sí? O valor medio. ¿Cómo se definiría eso? Bueno, yo tengo que agarrar la altura de cada uno de los estudiantes, que ahora los identifico con puntos de la recta, x1, x2, x3, tengo que agarrar cada uno de esos puntos, x1, x2, x3, y ver cuánto mide acá la función altura, f de x.
¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es agarrar f en x1, f en lo que llamé x1, f en lo que llamé x2, f en lo que llamé x3, etcétera, hasta f en lo que llamé xn, sumar todas esas cosas y dividir por n, porque tengo n datos. Exactamente. O sea, lo que tengo que hacer es, vamos a usar la letra griega mu, que se usa, esto viene de la probabilidad, esto es la letra griega mu o mi, no sé cómo lo llaman algunos, pero es el equivalente a la m. ¿Sí? Griego van a aprender cuando estudien matemáticas. El alfabeto griego se lo van a saber de pe a pa. Estamos, es más, yo estuve en Grecia y les aseguro que gracias a la matemática, yo no sé griego, pero leía los carteles en Grecia, sabía para dónde ir, las ciudades, esperá ahí, Atenas, Corinto, habíamos alquilado un auto y nos guiábamos por eso. Es más, aprendía, bueno, no viene el caso, hasta les entendía algunas cosas cuando me hablaban gracias a haber estudiado matemática y gracias al parentesco que existe entre las raíces de varias palabras del latín, o sea, de los idiomas latinos y del idioma griego. Por ejemplo, una viejita, no, griego no aprendí, pero yo me acuerdo que habíamos en un pueblito llamado Galaxidi, pueblito costero, muy chiquito, habíamos alquilado un auto con unos amigos, íbamos paseando, en realidad íbamos buscando alojamiento, en la época en que no había esto que uno rastrea por internet, reserva ni nada, estoy hablando de años 97, sí, no me acuerdo. Bueno. No había Trivago, exacto. Entonces, antes de que ustedes hubieran nacido, íbamos en auto, íbamos manejando, uno de mis amigos iba manejando, y había una viejita sentada en una esquina, en una silla vieja, toda rota. La viejita estaba así, pleno verano, era agosto, playa, un calor tremendo. Y me acuerdo que nos metimos por una callecita ahí mal, estábamos perdidos, y la viejita nos miró y nos gritó, era un auto griego, porque habíamos alquilado un auto, y la viejita nos gritó, monodromo, monodromo. Y ahí todos entendimos lo que quiso decir, monodromo. ¿Qué quiso decir la viejita? Todos entendimos que debíamos clavar los frenos, pegar el auto para atrás y arrancar para el otro sentido. Quería decir mano única, monodromo. No pero si una viejita le dice monodromo, no entienden qué es mano única. Igual que decirles velódromo o ¿cómo se llama el velódromo? Bueno, el veló es la bicicleta, velódromo, donde corren la bicicleta. Entonces, pero nosotros entendimos todo gracias a que estudiamos matemática. Eso. Bueno, ¿cómo se define el promedio? Mu. Se define así. Yo sumo para cada uno de los puntos, x1, x2, xn, que ahora son los estudiantes, pero yo los identifico con puntos de la recta, para identificarlo con la variable x, tengo que medir la altura de cada uno de esos puntos, xy, la altura de cada estudiante, sumar sobre todos ellos y dividir por la cantidad que tengo. Es decir, la suma de todas las alturas dividido la cantidad de datos que tengo. Ese es el promedio. Pero este es el promedio cuando yo tengo un número discreto o un número finito en particular de datos, obviamente. Ese es el promedio, el valor medio, no hay nada que decir. Ese es el promedio. Es una medida de alrededor de qué valor se distribuyen los datos, que no es la única medida. Hay otras, mucho más eficaces, pero este es el promedio. Pero este es el promedio discreto. Entonces, ¿cómo hago yo, siendo físico, que yo les dije que soy físico, para retroceder unos siglos para atrás y decir, ¿cómo va? No hay varios tipos de promedios, hay promedios ponderados, por ejemplo, yo le puedo poner pesos a las cosas. Sí, hay varios tipos de promedios y hay otras medidas, además, para medir alrededor de qué cosas se distribuyen. Por ejemplo, bueno, no me voy a dispersar. Otro día les hablo de eso. Pero, por ejemplo, retrocedamos un tiempo para atrás y vemos cómo podemos extender esto al contexto continuo. Entonces, justamente, permítanme hacer la siguiente construcción. Como estos datos están separados a distancia 1, permítanme decir que a cada uno de los estudiantes le asigno un intervalito de longitud 1. Al estudiante 1 le asigno un intervalito que le voy a llamar delta x1. Al estudiante 2 le voy a asignar este intervalito que es delta x2, obviamente.
y ahí ya no sé si se va a seguir viendo. Este vendría a ser, guarda que como los intervalos van de 1 a 2, este vendría a ser, el intervalo 1 va de 1 a 2, el 2 va de 2 a 3, el 3 va de 3 a 4, etc. Todos estos intervalitos que valen 1, ¿vale? Todas estas cosas valen 1. Parece un capricho lo que estoy haciendo. Esto que va de n-1 a n sería el intervalito delta x n-1. Y para el intervalito asociado a n tendría que moverme una unidad para acá y tendría el intervalito delta xn que tiene longitud 1. Todo es todo lo que hice. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Introducimos esos numeritos y ahora voy a hacer lo siguiente. A cada uno de los estudiantes le voy a asociar la altura esta, pero además la voy a extender por delta x1 que vale 1. O sea que si yo hago la altura por delta x1 que vale 1, me queda esta área. O sea, la altura por 1 es lo mismo que el rectángulo con altura esta, que dibujé en rojo, y con ancho 1, porque la base es 1. Acá tengo la altura por 1, me da este rectángulo. La altura acá de este por 1 me da este rectángulo. ¿Se entiende un poco como para dónde voy? La altura de este por 1 me da este rectángulo. La altura de este por 1. O sea, es como que ahora estuviera asociándole un rectangulito a cada estudiante, perdón, pero sin cambiar los números, porque en definitiva el rectangulito tiene base 1. Bien, el rectangulito tiene base 1. O sea que esto mismo lo podemos escribir de la siguiente manera. Reescribimos mu de la siguiente manera. Olvidémonos por ahora del 1 sobre n, ya vamos a escribir lo que es el 1 sobre n. Pero sí ahora tengo una sumatoria i desde 1 hasta n, y ahora tengo f de xy por el intervalito asociado al punto xy, ¿sí? Que es 1. Esto vale 1, o sea que no cambié nada, simplemente compliqué la escritura para ganar intuición en cómo generalizar. Y acá abajo el n, ¿cómo lo vamos a escribir? En lugar de escribir n, vamos a escribir la sumatoria de i 1 hasta n de las longitudes de esos n intervalitos que valen todos 1. Estoy sumando 1 n veces, tengo n. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería el paso al continuo? ¿Cómo sería la versión continua de esto? ¿Quién tiene la intuición de un físico del siglo XVI? Leibniz, Newton. Vayamos a Leibniz, Newton, para darme la definición, la variante continua de esto. Acá de paso podemos pensar que estoy poniendo una función que vale constante igual a 1, así como acá estoy poniendo una función f de xy, que es la altura. La versión continua. Supongamos que yo ahora tengo, en lugar de los f discretos ahí, de los alumnos discretos, yo tengo ahora una función f de a, b en r continua. Estoy haciendo un cambio fuerte, estoy pasando del discreto al continuo. O sea, estoy registrando las alturas, bueno, ya no hay altura para un continuo, no hay un continuo de gente, pero estoy pasando a una variante continua del problema de enunciar el valor medio. ¿Cómo se les ocurre ahora? ¿Cómo debería yo reemplazar esto y esto para pasar a la versión continua? Intuición vamos a la intuición del siglo XVII. Vayamos a trabajar con Leibniz y con Newton un ratito. No, más fácil. Más fácil, es simplemente reescribir lo que tengo de ahí arriba. ¿Qué pondrían, por ejemplo, en lugar de esto? F de xy por delta xy. Yo ahora agarraría un punto x y pensaría que esto, acá estoy evaluando la función f de x, y estoy multiplicando ahora por un intervalito, por un infinitésimo, por un intervalito muy chiquito. Y estoy haciendo la suma de todos esos pedazos. ¿Sí? Entonces, a cada x le asocio lo que los matemáticos del siglo XVII que calcularon, que empezaron a trabajar inventaron el cálculo diferencial integral, llamaban infinitésimo. O sea, tengo el valor de la función por un infinitésimo que me define acá una área infinitésima, que es el equivalente a las áreas que yo dibujé acá en azul. Es el equivalente. Nada más que esto es discreto y lo otro es continuo. O sea, si yo hago eso, en lugar de poner
en lugar de poner, estoy considerando, la parte de abajo ya la considero, la parte de arriba, en lugar de poner f de x por delta de xy, voy a poner f en x, sería el valor de la función acá, por su infinitésimo, chiquitésimo, ahí, acá en el eje x, que le voy a llamar de x, y ahí viene que me falta. ¿En qué transformo la sumatoria? No estamos derivando. ¿En qué transformo la sumatoria? En una integral. La sumatoria la transformo, o sea, pues yo ahora en definitiva lo que quiero hacer es, como hacía antes, sumar todos estos rectangulitos azules. Bueno, lo que yo quiero hacer es obtener el área. O sea que lo que tengo que hacer es f de x multiplicarla por el infinitésimo. Estamos pensando como en el siglo XVII. Va a venir un matemático y va a chillar, pero estamos pensando como en el siglo XVII, y yo soy físico y me gusta pensar como en el siglo XVII. Soy físico y además soy medievalista. Así que me gusta pensar como pensaban. Bueno, el siglo XVII ya no es el medievalismo, es la etapa previa a la Ilustración. Pero bueno, estamos por ahí. Bien, entonces, esto lo reemplazo por la integral entre a y b de f de x de x. Sí, lo de f de x es reemplazar. Yo había empezado inicialmente con las alturas, que eran cosas discretas. Pero ahora, a cada altura le asocio, como los puntos están en 1, 2, 3, 4, 5, 6, los estudiantes lo han numerado así, esos son los puntos x1, x2, x3, x4, los he puesto en orden, les asocio un rectángulo a cada uno, donde la base del rectángulo vale 1. Por lo tanto, a esto acá, que es la definición del promedio, si yo lo multiplico por 1 en cada caso, no cambia nada. Entonces, es lo que hago acá. He multiplicado cada una de estas cantidades por 1, por lo tanto no cambia nada. Y abajo hago lo mismo, en lugar de escribir n, lo escribo como la suma de n veces el número 1. O sea, como la suma de 1 por los intervalitos que valen 1. ¿Sí? Y ahora esto me va a permitir pasar lo de arriba, esto acá, lo identifico con el área azul que está acá. Es el área azul que dibujé acá abajo, acá en esta gráfica. ¿Se entiende? Entonces, yo ahora me quiero guiar por esta intuición para pasar al caso continuo. ¿Qué pasa ahora si yo tengo una función que va de un intervalo cerrado a b en r y que es continua? Bueno, a la f en cada punto la reemplazo por su valor, f de x. Al delta x, que era un intervalo de longitud 1 en el caso anterior, lo reemplazo por un infinitésimo, por lo que se llamaba un infinitésimo, una base arbitrariamente chica. Que esa era la idea del cálculo infinitesimal que tenían Leibniz y que tenían Newton, los padres del cálculo infinitesimal. Entonces, lo que voy a hacer es sumar todos esos pedacitos para cada x, y eso obviamente me va a dar, estoy hablando, insisto, sin rigor matemático alguno, y eso me va a dar obviamente la integral entre a y b de f de x de x. O sea que lo de arriba, en el caso continuo, lo reemplazo por esto. ¿Y qué pasa con lo de abajo? ¿Y qué pasa con lo de abajo? Bueno, lo mismo, solo que en el caso particular acá la función es idénticamente 1. Tengo el equivalente a lo que tenía arriba. ¿Sí? Entonces, lo de abajo lo reemplazo por la integral de la función 1 de x entre a y b. Bueno, ¿y cuál es la integral de la función constante 1 entre a y b? Obviamente, la constante 1 es la altura y la base tiene longitud b menos a. O sea que lo que queda en el denominador es b menos a. O sea que, en definitiva, esta es la variante del valor medio para integrales en un intervalo a, b. Si yo tengo una función integral, acá ni siquiera hace falta pedir que sea continua, ¿no? La f. A mí, lo único que necesito es que sea integrable. O sea, continua es una condición más fuerte que integrabilidad. Acá lo único que precisamos es que la función sea integrable. Si f es integrable, lo que preciso es que exista la integral. Puede que no sea continua. Puede ser que de repente esté midiendo todos pigmeos y de repente salte a medir todos los zulúes. Entonces va a tener una función saltada. No me importa. ¿Sí? En un continuo, hablando en un supuesto continuo que, insisto, no existe si uno ordena a las personas, porque una cosa es el discreto y otra cosa es el continuo. El continuo enloqueció a Cantor, ojo, vuelvo a repetir. Bien, y a muchos otros más.
Entonces, acá podemos dar entonces la definición de lo que se llama el valor medio de una integral. Entonces, definición. Yo tengo f de AB una función integrable, insisto. Acá no preciso por ahora, para dar la definición, no preciso que sea continua. Estoy dando la definición. Yo tengo una función integrable. ¿Sí? Su valor medio, y ya vamos a ver en un dibujito cómo se puede visualizar el valor medio de una forma muy interesante. Su valor medio en el intervalo en cuestión AB es el numerito que yo le llamo mu, que es la variante continua del promedio, por eso se llama valor medio, que es hacer la integral entre a y b de la función f, y ese numerito dividirlo por la longitud del intervalo. ¿Sí? Antes era sumar los valores de f para cada uno de los estudiantes y dividir por la cantidad de estudiantes. Ahora es integrar f sobre el intervalo de definición y dividir por la longitud del intervalo. Esa es la definición del valor medio de una función integrable. ¿Estamos? Ay, ¿por qué dibujé tan feo esto? Y acá termina la excursión al siglo XVII. Este es el valor medio de una función integrable, que es el equivalente a un promedio discreto. Si era integral, no, era la integral. No, llegamos a la definición de valor medio de una función integrable. ¿Sí? Todo lo que hubo acá fue intuición, del siglo XVII. Valor medio, intuición del siglo XVII. Intuición siglo XVII. O sea, el 1600 fue una época de oro para la matemática. Se inventó el cálculo diferencial, sin ir más lejos. Estaban Newton, Leibniz, había una muchachada brillante, los hermanos Bernoulli, etcétera, etcétera. Muchachada brillante, brillante. Hay pocas épocas en la historia donde se conjugan tantos genios al mismo tiempo. Otra fue en física la primera mitad del siglo XX. ¿Sí? Cuando se creó, se inventó, se construyó, se construyó la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay pocos momentos en la historia en donde coinciden muchas mentes brillantes al mismo tiempo, y ahí se producen las grandes explosiones revolucionarias. El siglo XVII fue una de ellas. Bien. Descubrimos América, sí, pero sí, como dijo el Chavo, yo no fui. ¿Quién descubrió América? Chavito, le dijo el profesor Girafales. Y el Chavito dijo, yo no fui. Siempre lo acusaban de todo, pobre. Vamos a hacer una observación, una observación. Yo veía el Chavo en Brasil, es muy interesante. Estoy hablando pavada porque sobra tiempo para la clase de hoy. Chavo en Brasil se llamaba el Chávez, pero lo que era muy gracioso era cómo se llamaba Don Ramón. Se llamaba o Señor Prejuiza. Señor Prejuiza. Señor Preguiza, el señor Pereza. Preguiza, sí, era así. Preguiza, bueno, no me acuerdo más. Comentario al margen. Les iba a decir algo, me desconecté de las redes un tiempo porque ando medio pasado revoluciones y tengo que terminar unos trabajos, pero les confirmo que la fiesta virtual, donde se pueden reunir ustedes en grupos chicos si así lo desean, cuidado con el COVID, por si hay mucha gente, a eso me refiero, está en marcha y los va a sorprender. La vamos a hacer el día 18, el viernes 18. No tiene que ver con el curso, lo digo acá, es algo mío, ajeno al curso, algo que estoy organizando yo con gente que me está ayudando, varias personas, pero lo quiero organizar bien. Así que vayan preparándose. Vamos a hacer la de disfraces. El que se quiere disfrazar se disfraza, el que no se quiere disfrazar no se disfraza, pero bueno, lo importante es un momento de distensión antes de que vengan los parciales. ¿Hay 18, fecha para eso, profe? ¿eh? ¿Hay fecha para eso? 18 de junio, el día previo al natalicio de Artigas, viernes 18 de junio, de junio. Viernes 18 de junio, Bien. de 10 a 2 horas de la mañana. Pero ya van a ver la lista estamos armando los DJ, la presentación, no, todo va a ser DJ profesionales, ¿eh?
Nada de poner yo cosas ahí en la computadora. Pero les voy a pedir que armen una lista, ya les voy a tener al tanto. Dale, va a haber premio al mejor disfraz, etcétera, etcétera. No, premio no, digo, vamos a seleccionarlo ahí, el mejor disfraz. Mejor bailarines, bailarines, bailarinos, lo que fuese. No. No, insisto, no tiene nada que ver con el curso. No tiene nada que ver con el curso. No es la fiesta de C, D y B. No, es una fiesta para los estudiantes que quieran ir. Estudiantes de ingeniería, pero si hay estudiantes de otras facultades, se agrega. ¿Sí? Es una fiesta para los estudiantes. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Una observación importante, para que vean esto, para aportar más intuición todavía. Después vamos a armar una playlist que yo le voy a pasar va a haber varios DJs, le voy a pasar a uno de los DJs que va a dar el cierre para pasarle los temas que a ustedes les gustan, que yo no tengo la menor idea de qué les gusta a ustedes. Fíjense, la observación me dice lo siguiente, pero estén atentos, ya va a venir todo eso. La observación tiene que ver con lo siguiente. Mu verifica, si yo paso el B menos A para acá arriba, Mu verifica lo siguiente. Verifica que Mu por B menos A es igual a la integral entre A y B de f de x de x. Eso así escrito no me dice absolutamente nada, es una estupidez. Pero fíjense ahora lo que pasa. Fíjense ahora si yo tengo una función, acá definida en el intervalo, siempre hago definida en el intervalo AB, positiva, negativa, no me importa, la voy a dejar continua porque se me da la gana. Pero supongamos que yo tengo una función que hace una cosa, yo qué sé, como esta. No, lo vamos a dibujar así todavía. Supongamos que yo tengo una función como esa. ¿Sí? En AB. Entonces, fíjense, noten lo siguiente. Supongamos que yo acá, esto es X y esto es Y. Esto es f de X, perdón. Supongamos que yo dibujo acá el valor medio. Voy a tratar de imaginarme cómo puede ser el valor medio. Supongamos que el valor medio, yo hago la cuenta y me da eso. Ahí lo torcí un poquito para arriba para que no se mezcle con la curva azul, simplemente. Supongamos que el valor medio fuese eso. Yo hago la cuenta y el valor medio me da eso. Entonces ese valor lo dibujo en el eje X. En el eje Y, perdón. Entonces, pregunta que les hago. ¿Cuánto vale el área bajo el valor medio? El área que pinté en rojo ahí. Es un rectángulo. O sea, el área esa es un rectángulo de altura mu y base B menos A. Y es justamente lo que tenemos acá. O sea que el valor medio es aquel numerito en el eje Y, tal que el rectángulo definido por ese numerito, bajo ese numerito, coincide con la integral, o sea, con el área bajo la curva, que la vamos a dibujar así, de la función f. O sea, es el numerito que tengo que poner ahí para que el área bajo la curva de f coincida con mu, con el área del rectángulo ese, de altura mu. Fíjense, eso significa, obviamente, hay parte que pasa por arriba de mu, que la dibujé acá, hay parte que pasa por arriba de mu, y hay parte que pasa por abajo. Bueno, lo importante es que esa parte que pasa por arriba yo la puedo acomodar ahí abajo, y el área es exactamente la misma. O sea, el área bajo la curva f entre A y B es exactamente igual al área del rectangulito de base B menos A por altura mu. Esa es la idea del valor medio. ¿Se entiende? ¿Estamos? O sea, ¿qué valor tendría que poner en el eje Y yo para que la integral de la función fuese exactamente igual a la integral del rectángulo de base B menos A y altura mu? Eso es. Eso termina de completar la idea intuitiva. Si yo rellenara los huecos que me quedan abajo, como este hueco que me queda acá abajo, si yo lo rellenara, y acá abajo también me queda un huequito, si yo lo rellenara con la parte de arriba, queda completo el rectángulo. ¿Estamos? Entonces, mu es el valor del eje Y,
resumiendo, o sea, mu es el valor en el eje Y, en la abscisa, que hace que el área bajo mu coincida con la integral, sea igual a la integral entre A y B de f de x de x. Y esto termina de cerrar la intuición. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo hiciera el dibujito ese más lindo para aclarar lo que borré ahí, le digo las manchas esas en las líneas rojas y azules que embarran todo, tratemos de reproducir ese dibujito acá de nuevo. Reproducir, no sé, estoy hablando, tengo la lengua como anestesiada. Yo tengo acá B, lo ponemos acá. Pero, caray. Y yo tengo la función que hace un sub y baja ahí. Hace sac, sac, sac. Vamos, esa es mi función. Sí, entonces, observemos lo siguiente, el valor medio, yo qué sé, lo habíamos dibujado, pongamos que fuese esto, como... le erré ahí un poquito, queda más por abajo que por arriba, pero se entiende. Vamos, el valor medio es eso, mu. Si quieren, hagamos la curvita, no importa, no importa. Ese es el valor medio. Fíjense que acá, el teorema que voy a enunciar a continuación, que es el teorema de valor medio para integrales, todo lo que dije hasta acá es para definir el valor medio. ¿Sí? O sea, todo lo que yo escribí para acá, todo esto, todo este retroceso 5 siglos para atrás, o 4 siglos para atrás, es para entender lo que era el valor medio. Una vez que yo tengo el valor medio definido, ahora sí puedo enunciar el teorema de valor medio para funciones integrables, el teorema de valor medio para integrales y demostrarlo. ¿Se entiende? Entonces, todo esto fue intuición y ahora yo quiero enunciar y demostrar el teorema de valor medio para integrales. Adivinen qué me dice el teorema de valor medio para integrales. Que si yo tengo una función f continua, ahí sí necesito que sea continua. Ahí sí necesito agregar la noción de continuidad, si no en general no es cierto. Entonces, una continua como la que tengo acá, entonces va a haber puntos en el eje X donde necesariamente el valor de la función en X coincide con mu, con el valor medio. Por ejemplo, este punto S1 y este punto C2 cumplen que f en C1 es igual a mu y que f en C2 también es igual a mu. O sea, el teorema de valor medio para integrales me dice que si yo tengo una función continua, ahora sí necesito continuidad. Porque si no fuese continuo, podría tener una parte por arriba que se compensa con una parte por abajo y el valor medio caer ahí, ¿no? O sea, podría tener una función escalonada y el valor medio caer por acá y no tengo ningún valor que vaya a parar ahí. O sea, ahora sí se necesita continuidad, aunque el valor medio está definido en general para funciones integrales. Entonces, ¿qué me dice el teorema de valor medio para integrales? Que es muy sencillo de demostrar. Y además es lindo porque usa todas las nociones que hemos visto, o casi todas las que hemos visto hasta ahora. De valor medio, y lo usaremos además más adelante, dicho sea de paso. Teorema de valor medio para integrales. Y ahora sí, por eso al principio, ¿se acuerdan que había puesto los paréntesis? Porque decía, vamos a trabajar el teorema de valor medio para integrales, pero nos vamos a concentrar primero en la definición de valor medio. Bueno, ahora sí estoy en condiciones, una vez que vimos lo que es valor medio, de enunciar y probar el teorema del valor medio para integrales. Repito, ahora sí necesito que f esté definida en un intervalo cerrado, vaya R y sea continua, para que trabajar en el contexto bueno para las funciones, el contexto no bueno, el contexto ideal para las funciones continuas. Entonces, lo que me dice el teorema del valor medio es que existe eso que acabo de comentar recién. Entonces,
existe al menos un valor C, o sea, no puede que no sea único, no me importa, pero existe un C en el intervalo AB de definición de F, tal que el valor de C, de F aplicado a C, coincide con el valor medio, o sea, con 1 sobre B menos A por la integral entre A y B de F de X de X. Este es el enunciado del teorema de valor medio para integrales. Y van a ver que para probarlo, la prueba es muy sencilla, es tan sencilla que hasta se podría tomar en un parcial, porque usamos todos los conceptos, o en un examen incluso, porque usamos todos los conceptos que vimos. Es bien sencilla. Tengan en cuenta esto, cuando en un parcial o en un examen nosotros decimos demuestren algo, no le estamos pidiendo que hagan 18 hojas de cuentas y de demostración y ver, no, que usen resultados previos a ese que impliquen ese resultado. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si me dicen, probar que esta función es integrable como en el parcial, bueno, es monótona, sé que es integrable, por lo tanto es integrable. Eso es lo que hay que responder cuando pedimos prueben que. A no ser que digamos, prueben usando el método de las sumas de Riemann, pam, 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 que se cumple esto. ¿Sí? No escriban más de lo que tienen que escribir. Es una recomendación para ustedes, para vuestra salud mental y también para la salud mental nuestra, que ya está bastante deteriorada, de los correctores. ¿Sí? Bueno. ¿Hay alguna manera más fácil de calcular mu que calcular la integral? No, tenés que calcular la integral. Tenés necesariamente que calcular la integral. ¿Sí? Igual que para un promedio, digamos, hay que calcularlo. No hay forma. Bien. Bueno, Majo, dale. ¿Lloraste, Majo? ¿Qué pasó? Una lloradita y a seguir. ¿Qué pasó, Majo? Bueno, ahí les mandé con Majo unos libros para todo el grupo de WhatsApp, con los ejercicios resueltos de la Espiva, que era mi libro de cabecera. Lo mandaste al grupo de WhatsApp ese grande que hay, con el apóstol que sigue el orden del curso, etc. Además, esto que voy a dar ahora está en el apóstol. Perfecto, perfecto. Así me gusta. Solidaridad. Entonces, la demostración. Vamos a dar la demostración. Van a ver que aparecen muchos de los conceptos que vimos hasta ahora. Demostración. Primero, F es continua en un intervalo cerrado. Si F es continuo en AB, ya vimos la clase pasada que F es integrable en AB. Si es integrable en AB, tiene sentido calcular su valor medio. ¿Sí? Y además, pero paremos un poquito, además, por el teorema de Weierstrass, sabemos que alcanza el máximo y el mínimo, se alcanzan el máximo y el mínimo de F en AB. Además, por Weierstrass, F alcanza su mínimo, lo puede alcanzar en varios puntos, pero al menos en un punto lo alcanza. Su mínimo, que le vamos a llamar M minúscula, y su máximo, que le vamos a llamar M mayúscula, en AB. Que F lo alcance quiere decir que hay puntos en el intervalo AB que alcanzan esos valores máximos y esos valores mínimos. ¿Sí? Y eso de paso me da el rango de variación de la imagen. ¿Sí? O sea que si yo me voy para atrás, fíjense, vamos para atrás. Por el teorema de Weierstrass, vemos acá, el valor mínimo será este, ¿no? Es lo que está ahí. Este será el valor mínimo y este será el valor máximo. Esto será M y esto será el valor máximo que le vamos a llamar M. Vamos a dibujar una liñita acá, porque queda más lindo. Entonces acá tengo el valor máximo, acá tengo el valor mínimo, y como habíamos visto por el teorema de los valores intermedios, si se alcanza el valor mínimo M y se alcanza el valor máximo, también se alcanzan todos los valores en el intervalo M
minúscula, M mayúscula. Lo que falta ver es que mu está en ese intervalo. Por lo tanto, habrá un punto donde se alcance ese valor. ¿Estamos? Entonces, lo que falta ver entonces es que mu, el valor medio, está entre el mínimo y el máximo. Lo cual es muy natural, porque si yo estoy midiendo alturas, el promedio de las alturas va a estar acotado por abajo por la persona más baja y va a estar acotado por arriba por la persona más alta. No puede estar un promedio más alto que de la persona, la altura de la persona más alta, ni más bajo que la altura de la persona más baja. Eso es algo bien natural, pero lo vamos a probar. ¿Sí? Entonces, lo que me falta probar, además, o sea, lo que estamos diciendo es que existen el máximo y el mínimo. Esto significa que existen los numeritos ese que le llamé, o sea, que le llamé M minúscula y M mayúscula. Esto significa que M minúscula es menor o igual que f de x, que a su vez es menor o igual que M mayúscula, para todo x en el intervalo AB. ¿Vieron qué lindo que viene todo hasta ahora? Para un examen esto viene ideal, viene perfecto. Continuidad me garantiza que sea integrable. Weierstrass me dice que alcanza el mínimo y el máximo. Y ahora vamos a ver que el mu, el valor medio, está entre el mínimo y el máximo. Bueno, ¿cómo hago para hacer esto, ¿no? Para todo x en AB. ¿Cómo hago? Se cumple de esa desigualdad. O sea, yo tengo acá una función constante, acá tengo una función f, que no es constante, en general es una función continua, y acá tengo una constante. Si yo tengo un orden entre funciones, cuando yo las integro, ese orden se preserva. O sea que se cumple que si yo hago la integral entre a y b de m de x, eso va a ser menor o igual que la integral entre a y b de f de x, que a su vez va a ser menor o igual que la integral entre a y b de ahora del máximo de m de x. ¿Sí? Simplemente eso sale de acá. Si las funciones están ordenadas, sus integrales van a estar ordenadas en el mismo orden. ¿Estamos? Además, las integrales existen, porque estoy integrando una constante y una función que sé que es integrable. ¿Estamos? Ahora, ¿cuánto vale las integrales que tengo en los bordes? Esto es una función constante de altura m, o sea que es base por altura. Esto vale m por b menos a. M minúscula. Y eso también es una función constante, base por altura, M mayúscula por B menos A. Con lo cual, si divido en todas partes por B menos A, que es un número positivo, por B menos A, que es un número positivo, eso es importante porque quiere decir que el orden de las desigualdades no cambia. ¿Sí? Cuando yo multiplico, que es lo mismo que dividir, cuando yo multiplico una serie de desigualdades por números positivos, el sentido de las desigualdades no cambia. O sea que si divido por b menos a en todos lados, se preserva el sentido de las desigualdades. Ahora, ¿qué pasa? Cuando divido por b menos a en todos lados, del lado izquierdo me va a quedar m solamente. En el medio me va a quedar lo que tenía, que era la integral entre a y b de f de x, dividido por 1 sobre b menos a. Y en el lado derecho, el b menos a se me va a ir y me va a quedar el m en mayúscula. Y como sabemos, esto que tengo acá no es otra cosa que la definición del valor medio mu. Entonces lo que tengo, en definitiva, es que mu se encuentra entre el mínimo y el máximo. Tal como lo dibujamos en la gráfica de arriba. En la gráfica de arriba habíamos dibujado el mu, que estaba entre el mínimo y el máximo. Y tengo una función continua, cuyo extremo que va a parar su imagen está entre el m minúscula y el m mayúscula, y el mu cae en el medio. ¿Qué me dice el teorema de los valores intermedios? Que existirá un valor acá, c, al menos 1, tal que f en c va a parar a mu. Entonces, por el teorema de los valores intermedios, vamos, por el teorema de los valores intermedios, de valores intermedios, que era el equivalente a Bolzano, ¿no? Recuerden, el teorema de valores intermedios me dice que tengo una función continua en un intervalo cerrado AB, y yo considero su imagen, entonces,
dados dos puntos de la imagen y dados un punto intermedio, hay un punto X que si le aplico F voy a parar ahí. O sea que se alcanzan todos los puntos entre dos puntos cualquiera de la imagen. Eso es el teorema de valores intermedios. ¿Sí? Por el teorema de valores intermedios existe C, al menos 1 en el intervalo AB, tal que F en C es el numerito mu, que por la definición es 1 sobre B menos A por la integral entre A y B de f de x de x. Y esto termina de probar el teorema de los valores intermedios. Pero vieron qué lindo que es, porque en definitiva, fíjense lo siguiente. En definitiva, estamos usando varios resultados. Fíjense la demostración. El teorema de valores intermedios por integrales me dice que si yo tengo una función continua, entonces existe un C en el intervalo AB tal que f en C es el valor medio. ¿Sí? ¿Qué usamos? Como es continua, es integrable. Primer resultado que usamos. Como es continua, puedo usar Weierstrass. Se alcanza su máximo y su mínimo en AB. Bien, este es un truquito para ver que mu está entre A y B, lo que hice acá. A partir de esta desigualdad, concluyo que mu está entre A y B. ¿Sí? Y por el teorema de los valores intermedios, también que vale para funciones continuas en AB, concluyo que existe un C tal que f en C vale eso. O sea que usamos el teorema de que si es continua es integrable, el teorema de Weierstrass, que tiene el máximo y el mínimo, y el teorema de los valores intermedios. Tres de los teoremas importantes que habíamos visto para funciones continuas definidas en intervalos cerrados. Se está armando un puzzle, exactamente. ¿Vieron? ¿Vieron que ya se va ganando intuición? ¿Vieron? Ya van a ver que van a ir ganando intuición. Al principio parecen cosas atraídas de los pelos, pero el punto es que estas cosas tienen un montón de aplicaciones después. Prácticas, concretas, ¿sí? Que iremos viendo los prácticos en los temas que quedan del curso y en cursos posteriores también verán. ¿Estamos? Entonces, esto cierra, hasta acá cierro el tema de continuidad. Me queda un tema pendiente, pero se los voy a dejar como ejercicio. Lo vamos a ver la clase que viene, porque no me va a dar el tiempo. Y tampoco tengo ganas de demostrarlo. Lo vemos la clase que viene, si no le sale, pero quiero que lo piensen. Ejercicio. Así vemos esto, le hablo un poco de funciones continuas y terminamos la clase. Ejercicio. Esto tiene que ver con funciones integrables y continuidad también. Pero ahora vamos a pensar que yo tengo un f, ejercicio fuera de contexto, ¿no? Este ejercicio está fuera del contexto en el que estamos trabajando, ¿no? Fuera de contexto. No va a poner fuera de contexto, no voy a escribir porque va a quedar feo. Pero es un ejercicio que no tiene que ver con lo previo, no tiene que ver con lo anterior. Que ver con el teorema de valor medio. No tiene que ver con el teorema de valor medio, sino que es un ejercicio que tiene que ver con la continuidad de una función integrable. ¿Estamos? ¿Qué me dice el teorema? El ejercicio que quieren que prueben es que se cumple, perdón, tengo que poner la hipótesis, f de AB en R, ahora le voy a poner integrable. Es una hipótesis más débil que continuidad. ¿Sí? Porque de hecho sabemos que hay funciones que no son continuas y que sin embargo son integrables. ¿Sí? Por eso, no tiene que ver con los teoremas anteriores ni con lo que habíamos visto sobre continuidades, digamos. O sea, por eso es un ejercicio fuera de contexto que me quedó colgado, lo debería haber dado clases atrás. Yo tengo una función integrable. Bueno, no sé, porque se usan algunas herramientas ahí en el medio. Piensen esto. Yo defino, la función está definida en el intervalo AB. ¿Sí? Siempre me sale dibujar esa función, no sé por qué. Entonces, para cada x, como esta función es integrable, puede que no sea continua, la dibujé continua, pero puede que no sea continua. Para cada x, yo puedo definir la función f grande de x, que es la integral entre a y x
de f de t de t. Eso es lo mismo, eso lo hago para cada x, definimos esto para todo x en AB. Esto es lo que se llama la primitiva, pero no me quiero ir adelantando, porque todavía no hemos visto el cálculo diferencial integral, no hemos visto el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? O sea, se define, digamos, definimos una función que depende de x, para x en AB, que me agarra y me calcula la integral que hay entre a y x. Es un numerito bien definido porque f minúscula es integrable. O sea, f mayúscula es la integral de la f minúscula, que sé que es integrable entre a y x. O sea, obviamente f va del intervalo AB a los reales. ¿Sí? Lo que yo quiero que prueben en el ejercicio, probar que f es continua en AB. Probar que f grande es continua. A ver si le sale. Le tiene que salir porque no es complicado. Se hace en 2 o 3 líneas. Probar que f, usando resultados de los que ya hemos visto, insisto. Usen los resultados que ya hemos visto para probar que f es continua en AB. O sea que el tema de integrar una función, de alguna manera la suaviza, porque las funciones integrables, recordemos que pueden ser funciones escalonadas, pueden ser funciones que no son continuas. Sin embargo, cuando yo las integro y considero esa función la integral, cuyo argumento es el límite superior de integración, lo mismo vale con el límite inferior de integración, obviamente, solamente lo puedo intercambiar poniendo un signo menos. Cuando yo veo esa función como función de x del límite de integración, esa función f es continua. ¿Sí? O sea que es una versión más suave de la función que estoy integrando. Sí, había un teorema, sí, John Long, había un teorema que decía eso, que de hecho nosotros lo probamos, pero lo probamos en el caso particular, porque justamente la otra vez alguien me preguntó, creo que Elvis me preguntó, si es integrable, ¿no sale que la f grande es continua? O no me preguntó, ¿eso ya no lo vimos? Sí, pero yo le digo, yo ahora estoy probando que si es continuo es integrable. Esto lo vimos, pero para un caso particular. Esto lo vimos para el caso particular cuando f de t era 1 sobre t. ¿Sí? Donde la f grande era el logaritmo. Lo vimos para esto. Bueno, ahora quiero que lo piensen en general. Lo vimos para f de t 1 sobre t. Había un teorema, lo habíamos visto. Pero ahora vale en general. O sea, me dan cualquier función integrable y con las herramientas que tenemos podemos probar que esta f mayúscula es continua. Se lo dejo como ejercicio y si no le sale, lo vemos la clase próxima. Lo que quiero hacer en los pocos minutos que quedan es definir la inversa. Cosa que ya habíamos visto, ¿no? Habíamos definido ya la inversa. ¿Qué condiciones? A ver, lo que viene es chamullo. Y le enunciar un teorema que vamos a ver la clase próxima. Y ahí terminamos. A ver, entonces terminamos con esta parte. La última parte que tiene que ver con continuidad es para funciones que tienen inversas y yo quiero ver que si la función es continua y tiene inversa, su inversa también es continua. Que eso también nos va a servir mucho. Vamos entonces, ¿se acuerdan ustedes? Volvamos el tiempo para atrás, a la primera o segunda clase, más lejos todavía. Función inversa. ¿Se acuerdan una cosa? Hablando en términos de conjunto, habíamos definido la función A inversa. Yo tengo una función f definida en un conjunto A y un conjunto B. Entonces, para que exista la inversa, esa función tiene que cumplir una condición. Tiene que cumplir que a cada elemento de A le corresponda un único elemento de B. Es decir, a cada uno de acá le corresponda un único elemento de acá y solo uno. ¿Estamos? Entonces, eso tiene que cumplir una función para ser invertible. O sea, tiene que ser inyectiva, en el sentido de que dos puntos distintos en A van a parar a dos puntos distintos en B, y además tiene que ser sobreyectiva. Para todo punto que yo elija en B, hay uno acá que me lo manda ahí. Entonces, si F es inyectiva, ya saben lo que es inyectiva, y sobreyectiva,
Estas dos cosas juntas, si es inyectiva y sobreyectiva, se dicen que F es biyectiva. O sea, es una biyección, es una correspondencia 1 a 1 entre un punto de A y un punto de B. Si F es inyectiva y sobreyectiva, o sea, si es biyectiva, entonces existe la inversa. Esto lo habíamos visto hace tiempo, creo. Entonces existe la inversa. Existe f a la menos 1, que ahora es una función que va de B a A, que es la inversa de f. ¿Sí? O sea, que si f va de A a B, la inversa va de B a A. ¿Sí? ¿Y qué me hace la inversa? La inversa me dice, si este punto X va a parar acá por F al punto Y, bueno, el punto Y, si le aplico la inversa, va a parar a este punto, a X. Eso es. ¿Está? O sea, dicho de otra manera, o sea, f de X es igual a Y, es lo mismo que decir que la inversa aplicado ahí es X. ¿Sí? Para cualquier X en A y el Y correspondiente en B. Estamos entonces, obviamente, había resultados que ya habíamos visto. Por ejemplo, si compongo la inversa con la función f, me queda la identidad. Es decir, si aplico primero f y después f a la menos 1, vuelvo al punto de partida. Eso ya lo sabemos. Ahora, en el caso en que uno trabaje en un intervalo, esa es la noción de función inversa en general. En el caso que yo tengo una función f, una función que vaya ahí, un intervalo general, a R, ¿qué condición necesaria tiene que cumplir para que sea invertible? Si f es invertible, tiene que cumplir si f es invertible, tiene que cumplir varias cosas. Que sea biyectiva, sí, pero escrita en otros términos, tiene que ser, primero, que sea inyectiva. ¿Cuáles son las funciones definidas en un intervalo que son inyectivas? O sea, ¿cuáles son las funciones si yo definidas en un intervalo, ¿no? Yo ahora estoy estudiando funciones definidas en un intervalo. O sea, tengo X, intervalo cerrado, acotado, cerrado, abierto, lo que fuera. Consideramos un intervalo AB cualquiera. ¿Sí? ¿Qué condiciones tiene que cumplir una función f? Por ejemplo, una cosa como esta es invertible. No, no es invertible, exactamente, porque a un mismo punto acá le van a parar varios puntos, este punto y este punto. Entonces tiene que ser una función o bien estrictamente creciente o bien estrictamente decreciente. O sea, si f es invertible, entonces debe ser 1 estrictamente creciente en y, casi escribo estrictamente creciente en y, ¿sí? O sea, estrictamente creciente. Monótona creciente, pero sin permitir la igualdad. Si x es menor que y, f de x es menor que f de y. ¿Sí? X menor que y implica f de x menor que f de y. Eso es estrictamente creciente. O bien, estrictamente decreciente. Uno estrictamente creciente en y, o bien estrictamente decreciente. O sea, estrictamente decreciente quiere decir que yo considero x menor que y, implica que f de x es estrictamente mayor que f de y. Y ahí no hay chance de igualdad, es estrictamente mayor. Bien, estrictamente creciente o bien estrictamente decreciente. Ese es el primer punto. Esto me asegura biyectividad, perdón, me asegura inyectividad, pero podría ser que la función no barriera todo R. La función acá estoy considerándola de I hasta R, con punto de partida, dominio I, imagen R. Podría ser que la función fuese una cosa como esta. ¿Sí? Entonces, esa función,
si yo considero el dominio todos los reales, obviamente no es sobreyectiva, porque acá no hay ningún punto que le llegue nada. Entonces, lo que yo puedo hacer, y acá hay un truquito, yo puedo restringir la imagen solamente podemos restringir la imagen al intervalo de llegada. Y ahí sí es invertible. O sea, 2 debe ser estrictamente creciente o bien estrictamente decreciente. Y además, esto le llamamos 2, además, restringiendo el dominio el dominio no, la imagen. La imagen ¿cómo les diría? ¿Cómo les gustaría escribir acá? Esto sería f de A y esto sería FB. Restringiendo la imagen a f de A, f de B, claro que eso es f de A, f de B cuando la función es creciente. Podría ser que si fuese decreciente, en cuyo caso f de A sería mayor que f de B. O sea, o a f en B, f en A según corresponda, o sea, según cuál sea mayor. Si es creciente, f en B va a ser mayor que f en A, pero si es decreciente, f en B va a ser menor que f en A. O sea, además, restringiendo la imagen a uno de estos dos intervalos según corresponda, coma, f es biyectiva. O sea que si yo agarro una función, entonces 1 y 2 implican que f es una biyección, o sea que es invertible. ¿Sí? O sea que existe f a la menos 1. ¿Se dan cuenta? Lo escribí mal, lo escribí todo mal. Yo tengo en el caso f de i en R un intervalo, si f es invertible, entonces debe ser 1, bien estrictamente creciente o bien estrictamente decreciente para garantizar inyectividad, y además restringiendo la imagen a esa región que estoy poniendo acá, que son los puntos a donde llega, o sea, a la imagen de f, a la imagen de este intervalo por f, o sea, yo me estoy restringiendo la imagen la estoy restringiendo a f aplicada a b, eso es lo que estoy haciendo. Restringiendo la imagen ahí, yo sé que la función va a ser sobreyectiva, porque en efecto, a cada punto de acá le va a corresponder un único punto de ahí, y viceversa, a cada punto de acá le va a corresponder un único punto de aquí. No, no lo escribí mal. Digo, no es que esté mal escrito, lo escribí, me refiero mal escrito desde un punto de vista gramatical. Digo, si f es invertible, entonces debe ser 1 estrictamente bien o bien estrictamente decreciente. Y además puse, además, restringiendo la imagen a f es biyectiva. O sea, hay algo gramaticalmente que no está correcto. Ahí, pero no lo voy a corregir ahora. Porque gramaticalmente, no matemáticamente. ¿Estamos? Acá quizá lo que está sobrando es el sí digamos. F es invertible, entonces debe ser estrictamente creciente. Además, restringiendo la imagen F según corresponda, F biyectiva. Ahí queda bien. Biyectiva puse. Dios mío. Entonces F es invertible. ¿Estamos? Y la inversa ustedes ya la saben calcular. Lo que hay que hacer es, cuando yo quiero calcular esta función, lo que yo tengo que hacer es transformar este eje, que es el eje Y, en el eje X. ¿Cómo se transforma eso? Agarrando esta recta que pasa acá por el medio, de ángulo 45 grados, y haciendo una rotación ahí. O sea, lo que hago X lo paso al lugar de Y. Entonces me va a quedar la función inversa. ¿Se dan cuenta? La función inversa es ver ese dibujito, darlo vuelta y dar vuelta al papelito para ver Y como función de X. Miren, a ver si se ve esto. Es una pavada lo que les voy a mostrar. Pero miren esto. Me quiero agrandar y no puedo. A ver, ¿se ve? Agrándenme ahí. Si esto es
Ay, Dios, esto me da un poco de vergüenza mostrarlo. ¿Se ve ahí una función f en el sentido correcto? X Sí, e y. profe. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, lo que yo tengo que hacer es transformar X en Y, que es hacer lo que yo les decía, una rotación acá alrededor de este eje X para de tal manera que el eje Y pase para abajo y el eje Y pase para arriba. Bueno, una manera fácil de hacerla con una hoja es dar la vuelta, fijarme en el reverso, y ahora que les quede lo que antes yo llamaba Y, lo que está en rojo es una copia, es un calco de lo que estaba del otro lado. Lo que yo llamaba X antes ahora se llama Y, y lo que yo llamaba Y antes se llama X. Y esa es la función f a la menos 1. ¿Se ve bien? ¿Sí? Fíjense que lo que está en rojo en ambos lados es lo mismo. No cambié nada. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es lo que está en X, convertirlo ahí, y lo que está en Y, convertirlo a X. Quedó un poquito medio raro esto que dije, pero bueno, se entiende. Ahí está. Magia, magia. Bueno, y terminando con estas cosas, ¿qué es lo que vamos a probar? O sea, este J, estamos restringiendo la F, o sea, estamos viendo F como del intervalo I, que era el intervalo AB que considerábamos, a J, que ya ahora no es todo R, sino que es la imagen de F al intervalo AB. Y ahí sí es inyectiva. Por eso, sí es inyectiva es sobreyectiva, sí es invertible. Por eso depende, no solamente necesito que sea, por eso a veces tengo que restringir el dominio, es decir, tengo que concentrarme solamente en la imagen para tener la inversa. ¿Sí? Pero en ese contexto estamos trabajando. Y entonces lo que se cumple es un teorema que veremos la clase próxima. La clase próxima veremos los resultados. Se los denuncio ahora y terminamos. La semana próxima veremos lo siguiente. Veremos el siguiente resultado. Y con esto terminamos continuidad y nos vamos al cálculo diferencial integral. Es fácil, esto es facilísimo. Se los podría dejar como ejercicio. Es más, depende de cómo esté el lunes, veo si se los dejo como ejercicio o no. Resultado. Veremos el siguiente resultado. Teorema. Lo voy a enunciar solamente para funciones estrictamente crecientes, pero está claro que vale también para funciones estrictamente decrecientes, tomando las precauciones del caso. Si yo tengo f que va de A en B, en R, que es continua, ahora sí preciso continuidad, o digo, agrego continuidad, porque va a ser un resultado sobre continuidad. No solamente va a involucrar un resultado sobre continuidad. Si yo tengo una f que es continua y estrictamente creciente, obviamente, como les digo recién, lo mismo vale para estrictamente decreciente. Esto me garantiza que es que sea estrictamente creciente. Recuerden que me garantiza que sea inyectiva, ¿no? Y ahora voy a definir los extremos del intervalo, sean C le voy a llamar a f en A y D le voy a llamar f en B. Como es una función estrictamente creciente, este va a ser el valor máximo de f y este va a ser el valor mínimo de f. Es lo que dibujamos acá. Como es una función estrictamente creciente, f de A va a ser el mínimo de la imagen y f en B va a ser el máximo de la imagen. Y todos los puntos intermedios se van a alcanzar por ser continua. ¿Estamos? Entonces, si es continua y estrictamente creciente, defino sea FA le llamo C y f en B le llamo D. Y vamos a considerar la función que va de AB a CD, no a todo R, sino me restringo la imagen. Entonces la función inversa, que sabemos que existe en ese dominio, la función inversa que ahora va de C en D al intervalo AB, ¿sí? Va de la imagen al punto de partida de la función f, cumple lo siguiente. Dos propiedades importantes. Uno, si f es estrictamente creciente, entonces la inversa también es estrictamente creciente.
Y 2, si f es continua, la inversa también es continua, cosa que quedaba clarísimo en el dibujito que yo les hice recién, en el truco de magia de dar vuelta a la hoja. Si f es continua, f la menos 1 es continua. Pero hay que demostrarlo técnicamente, no es nada difícil la demostración. Obviamente que esto vale, hay un resultado equivalente, obviamente. Hay un resultado equivalente. Para f estrictamente decreciente. Pero nos vamos a concentrar acá para no confundir. Estrictamente decreciente. Hay que cambiar las cosas apropiadamente, porque ahí si es estrictamente decreciente, el extremo superior y el extremo inferior cambian, pero si es estrictamente decreciente, también se cumple que la inversa, f la menos 1 es estrictamente decreciente, y f la menos 1 es continua. Y la idea es, en lugar de trabajar con f, trabajar con menos f, porque si f es estrictamente decreciente, menos f es estrictamente creciente. Y si es estrictamente creciente, yo sé que la inversa de menos f es estrictamente creciente, y la inversa de menos f es continua. Si la inversa de menos f es continua, también la inversa de f es continua, y si la inversa de menos f es estrictamente creciente, la inversa de f es estrictamente decreciente. Y eso termina todo. Lo vamos a ver la clase próxima y vamos a ver las aplicaciones de logaritmo y exponencial y alguna cosita más, pero no vamos a dar más vuelta con continuidad. Continuidad casi que termina acá, por ahora. ¿Sí? Digo, el tema continuidad termina acá. Lo que viene ahora, de ahora en más, es cálculo diferencial integral, derivación, etcétera, etcétera, más allá de que me lleve 10 minutos el lunes de mostrar y hacer algunos comentarios, 10 o 15 minutos. ¿Nos podés, en vez de poner toda la palabra, porque eso es más escribir toda la palabra, sí, strict, sí. Le podemos poner un nombre si querés también. Las funciones con la propiedad de Majo-Moreira. Sube un poco, Mariana, sí, decime. ¿Hasta dónde? Mariana, ¿hasta ahí? Decime. Hasta ahí. De nada. Bueno, vamos terminando la clase por hoy. Sí, terminó la clase. Listo, Martín. Ahora tengo que ver unas cosas, dudas responder unas consultas del parcial, de la parte de desarrollo, y empieza el fin de semana para mí. Estoy verdaderamente fusilado, cansadísimo. Me fui de las redes porque cada tanto cuando me agarra cuando el cerebro ya me empieza a trabajar más, me voy de las redes unos días, pero después vuelvo y volveré con avisos. Vamos, dale, bien. Bueno, buen fin de semana. Cualquier cosa avise y lo llamo a corregir. Dale, salió buena la idea. Vamos arriba. Saludos a todos. ¿Por qué Nos usted vemos, profe. en Twitter? Gabriel, porque me encanta hacerme el malo en Twitter. Me gusta ser malo en las redes sociales, pero en la vida real soy más bueno que el agua. Bueno, muy bien. Eso es lo que yo creo. Saludos a todos y nos vemos. Hasta luego. Cortamos acá.